todo delito es comunitario y tiene implicaciones comunitarias. Y el primer lugar donde hay comunidad, donde hay consecuencias por los delitos del abuso es en la familia. Nadie se va a meter a un proceso legal solo porque ay, quiero fastidiarle la vida a X persona o a X iglesia. Lina, qué alegría estar contigo de nuevo en nuestra mesa segura. Hace unos días en un episodio dije mesa compartida y ese es el nombre del libro de un autor que me parece muy, muy genial, de España. No me acuerdo del nombre del autor en este momento, pero es un librito muy bonito y se me atravesó ese nombre mientras quería decir mesa segura, Segura. no mesa compartida. Esta es nuestra mesa segura. Lina vino de España con un montón de conocimiento, experiencias. Lina, contanos un poquito cómo te fue por allá y qué es lo que estabas haciendo y qué nos trajiste. Bueno, fue un tiempo muy bello. Fui a una, digamos, a una formación con una de las organizaciones de mayor trayectoria en temas de abuso espiritual o abuso en contexto eclesial. Que de hecho han desarrollado todo un sistema de investigación cuando ocurren abusos de cualquier tipo en las iglesias. Se llama Grace, es una organización de Estados Unidos. Y tuvimos varias jornadas de capacitación con ellos, pero también tuvimos dentro de esas jornadas la posibilidad de presentar a la red Café, la red en contra de los abusos en espacios de fe, la red colombiana, y pues Mesa Salmo 15, que es como una red en España, pues también hizo su presentación. Tuvimos también la oportunidad de estar en una rueda de prensa eh, donde conversamos sobre lo que se está haciendo, estas tres iniciativas, Grace, Mesa Salmo 15 y Red Café, lo que estábamos haciendo, la intención, por qué lo hacíamos y bueno, hubo como buena divulgación al respecto. Eh, la Mesa Salmo 15 también tuvo una experiencia en la que directamente pues no participamos porque no correspondía, pero que me parece muy importante y es que fueron a hablar con una fiscal para contarles por qué, digamos, la solicitud de pronto de hacer esta modificación en la ley o a añadir este agravante cuando los abusos sexuales son por parte de un líder eclesial. Entonces, sensibilizando y bueno, fue muy interesante para la fiscal darse cuenta que por supuesto un líder en entorno religioso es una persona de altos niveles de confianza y llegó a decir aún más que un psiquiatra, aún más que un psicólogo, y que claro, por eso justamente hay mayor riesgo de que si la persona hace una mala práctica de su ejercicio ocupacional, pues genere daños, ¿sí? Y que hay digamos que hay mayor, hay un espacio muy sensible y vulnerable para que puedan ocurrir esos daños. Y por último, digamos que tuvimos una jornada de conferencias donde estuvo Grace y donde estuvimos nosotros. Yo hice una conferencia alrededor del abuso sexual en las iglesias, trauma psicorreligioso y pautas de acompañamiento. Y bueno, fue muy bonito escuchar la retroalimentación. Y bueno, de allí vamos a seguir como en conversación con estas organizaciones. La intención es que este tipo de iniciativa se pueda expandir por América Latina y que nosotros como Red Café pues ayudemos a potenciar este tipo de iniciativas en otros países de América Latina, si hay obviamente un equipo voluntario, como es el caso nuestro, que esté interesado en hacerlo. Vos me estabas contando una vaina que a mí me pareció preciosa y es que por allá en España, cuando estabas por ahí en algunas de las cosas en las que andabas, se te Ujú. aparecía gente y te abrazaba y te decían, Lina, mesa segura. Sí. Eso me alegra muchísimo el hecho de que este podcast, estos episodios, estén llegando a diferentes personas en diferentes partes del mundo. No tenemos un montón de gente que lo está viendo cada vez. Poco a poco somos más y más, pero qué alegría que te hayan reconocido por Mesa Segura. Sí, sí, fue muy lindo porque pues no me esperaba. Yo a veces me hacía la pregunta, ¿y será que yo conozco a esta persona de algún otro lugar y no me acuerdo? Sí, entonces cuando me decían,
yo veo tu podcast, saludos a Tomás, yo veo Mesa Segura, hemos aprendido con ustedes, entonces es como muy gratificante sentir que pues lo que hacemos realmente tiene un impacto en diferentes latitudes, no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestro país, y sí es muy significativo tener ese tipo de experiencias. Y te mandaron saludos. Qué lindo, muchas gracias a todas las personas que nos ven. Queremos eso, ir creciendo, no por decir, ay, tenemos un podcast muy Ujú. grande donde nos ven un montón de personas, sino porque es un tema sensible y es un tema del que no se habla tanto y es un tema dentro del mundo cristiano, dentro del mundo evangélico. Es un tema, es como un secreto a Ujú. voces lo que ocurre. Y lo que queremos a través de Mesa Segura, con Lina, con los invitados y las invitadas, es traer el tema desde el secreto a la luz, ponerlo sobre la mesa y abordarlo desde el bienestar, desde que podamos construir juntos, juntas, comunidades de amor, comunidades de seguridad, comunidades de bienestar, porque creo que las iglesias donde se legitiman estos abusos, Lina, creo que nos roban el hecho de que podamos existir en comunidades seguras, en comunidades de amor, en comunidades de bienestar, que es en últimas lo que debería significar ir a la iglesia, ir a las Claro. comunidades de fe, ¿no? Bueno, hoy yo creo que en esa línea que dices, Tomás, hoy quiero y queremos como invitarles a reflexionar alrededor de un asunto que a veces pareciera periférico en el tema de los abusos en espacios de fe, pero que son muy importantes. Y es los efectos hacia las familias de las personas que han sido víctimas de abuso espiritual, llámese o cualquier tipo de manifestación de este tipo de abuso, llámese abuso sexual, llámese abuso psicológico, emocional, llámese abuso económico, abuso laboral, si cualquier tipo de abuso, a veces nos centramos solo en la víctima y por supuesto que son las personas relevantes a donde debe ir dirigida nuestra atención y nuestro cuidado sobre todo y acompañamiento. Sin embargo, no podemos dejar de ver que alrededor de estas personas hay todo un entorno familiar, amigos, compañeros, que también pueden verse afectados de manera indirecta y que muchas veces también, digamos, tienen que llevar buena parte de las consecuencias de los daños que son producidos en los contextos eclesiales. Así que, pues este es como un tema que de hecho buena parte de las compañeras de Metamorfosis, Nidia, y todos los que hacen parte de la red nos han dicho, nos gustaría que hablaran de este tema porque lo hemos vivido, porque nuestras familias lo han tenido que vivir y pareciera que solamente los que reciben el daño directo son los que lo viven, pero realmente a veces involucran muchas otras personas que también, de hecho, empiezan a tener aún síntomas agudos físicos y psicológicos. Es que ahí hay una vaina que a mí me parece muy interesante que no se aborda mucho dentro del tema teológico y es que Ujú, todo pecado es comunitario, todo ujú, pecado implica y todo delito, ¿no? Porque a veces se usa la claro. palabra pecado para difuminar el hecho de Ujú, que es un delito. Todo delito es comunitario y tiene implicaciones comunitarias. Y el primer lugar donde hay comunidad, donde hay consecuencias por los delitos del abuso es en la familia. Yo sé que hay muchas texturas en cada uno de los ujú, temas. Yo te quiero plantear una de las texturas, Lina, a través de am, algo familiar. Yo estaba muy niño y hace poquito, no hace mucho, hace a lo sumo un año, sentaba hablando con mi hermana, la que sigue de mí. Ella tiene su esposo y tiene sus hijos y es profesional en artes y tiene desarrolla una forma de acompañar a mujeres víctimas a través de las artes que me parece muy, muy interesante y muy admirable. Sentados hablando, me contó que cuando tenía unos 6 o 7 años, en la casa de los abuelos, estaban estos teléfonos que ya casi no se usan, los pelados que nacen como ya muy cerquita, los más niños,
no saben que teníamos unos teléfonos que siempre estaban en un mismo sitio en la casa, que sonaba y uno tenía que pararse, ir a contestar el teléfono. Y en una de esas que sonó el teléfono en la casa, mi hermana, y pues dependiendo de para quién era, uno llamaba como, necesito a su tía, el teléfono, y uno le entregaba el teléfono para que tuviera sus conversaciones. En una de esas suena el teléfono, mi hermana de unos 6 o 7 años contesta el teléfono y al otro lado estaba el pastor de la iglesia. El pastor son iglesias muy comunitarias, muy familiares, no son iglesias grandes, era una iglesia de la periferia, tendría unos 150, 200 miembros, entonces todo el mundo se conoce y todo el mundo tiene una confianza muy arraigada por el pastor, por lo que hemos hablado de lo que representa el pastorado y el liderazgo, ¿no? Y el pastor, al escuchar a mi hermana al otro lado, ahí en el teléfono, solo ella está escuchando, empezó a decirle lo que quería hacerle sexualmente. Estamos hablando de una niña de 6 7 años. Estamos hablando de un pastor que pues, en esa época tendría 30 y tantos. Aún es pastor dentro de la denominación a la que pertenecíamos, ¿no? Y eso fue extraño porque pues en ese minuto, no fue mucho tiempo, en ese pequeño fragmento de tiempo, este señor sabe lo que está haciendo y Por sabe supuesto. cuál es el contexto en el que lo hace y sabe el secretismo que va a manejar y Ujú, sabe que no le van a creer a esa niña si empieza a contar. ujú. El pastor, en términos del discurso, le hizo de todo en lo que le Y la narró. violentó Exacto, totalmente. por medio del teléfono. Y mi hermana entrega el teléfono, pues después de que dice para quién era la llamada y empieza a contarle a tíos, a la abuela, y nadie le cree. No, debes estar equivocada porque es que ese es el pastor de la iglesia. Entonces, ¿estás segura de lo que escuchaste? Yo creo que eso seguro lo escuchaste en otra parte y lo proyectaste en Ujú. esta llamada. Y claro, hace un año que hablé con mi hermana, yo tengo 39 años, ella tiene 30 y tantos, yo creo que yo soy como 6 años mayor que ella, y ella decía, nadie me creyó". Ujú. Tenía 6 7 años y nadie le creyó. Y eso genera unas fisuras importantes. Ese es como la primera, el primer escenario que quiero proponerte, Lina, que Claro, conversemos. Las fisuras que hay con la familia, la imagen que una víctima puede tener de una familia que no le cree, ¿no? que no le creen. Eso realmente genera mucha confusión porque las víctimas van pues a su, digamos, a su lugar seguro, que no lo fue la iglesia, entonces van a su familia a expresarle, exponerle, a veces de manera tan directa como lo hizo tu hermana y a veces de manera indirectas a través de diferentes síntomas, de llanto frecuente, de no querer ir a la iglesia, de decir ciertas frases como no, yo allá no quiero ir, no me siento cómoda, sí, lo manifiestan, es decir, cualquier tipo de violencia, en general hay una manifestación directa o indirecta. El asunto es cuando las familias o los que están a su alrededor, los cuidadores, no prestan atención, no creen, no escuchan, no indagan, ¿sí? Es decir, vamos a investigar, ¿sí? Puede ser que tengan dudas, pero vamos a investigar. Eso genera, primero, una desconfianza, en este caso, de la niña o del niño hacia su familia, como aquí no, por más de que yo diga, no me van a creer. Entonces, nuevamente, el silencio, ¿no? Ese silencio que es tan dañino de si esto me vuelve a pasar, pues ya sé que no me van a creer y pues para no exponerse, obviamente, a los comentarios de debes estar inventándote esto, eres una mentirosa, de dónde sacaste esas ocurrencias, pues antes de exponerme a esa, digamos, vergüenza o culpabilización, pues más bien guardo silencio y ese es uno de los mecanismos, digamos, más utilizados. Pero lo otro, digamos que en casos ya más de adultos, cuando una persona ha sido víctima, por decir, de acoso laboral dentro de una iglesia,
o de abuso sexual y cuenta a quienes están dentro de la iglesia, que también son sus familiares, tíos, primos, mamá, papá, y no le creen, pues también allí hay una ruptura. ¿Sí? Y además, no solo no le creen, sino termina siendo lo que se ha llamado popularmente como la oveja negra, como aquella que quiere dañar la tranquilidad, aquella persona que quiere dañar la estabilidad de esta relación tan linda que tenemos aquí en la congregación, la persona que quiere generar algún tipo de malestar o inquietud. Entonces, ya no solo, es decir, no solo no le cree, sino que además se constituye en un foco de comentarios difíciles de tramitar y casi culpabilizantes. Entonces, eso inevitablemente, por más cercano, se rompe allí el vínculo de la confianza, de la tranquilidad, del afecto, se empieza a poner en juego también esta persona, entonces realmente sí me quiere, esta persona realmente sí me acepta, porque no me cree. Y aquí digamos que lo difícil es que lo que está atravesando toda esta desconfianza es esa imagen idealizada de los líderes eclesiales, donde pareciera que ellos nunca van a poder hacer algo tan grave como lo que le pasó a tu hermana, o no van a poder acceder a una mujer, o no van a poder estafar a alguien. Pareciera que están tan idealizados que es más fácil psicológicamente decirle a la otra persona que es una mentirosa o que se está inventando, a aceptar que esta persona puede ser un agresor o agresora, ¿sí? Es Lina, tan difícil. eso te Dime. iba a decir, que teso, porque es que estamos hablando de familiares, estamos hablando de es mi hija, es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, es mi Ujú. hermana, es mi tío, es mi tía, y la decisión es creerle a ese ser idealizado que está en el púlpito, que es de una forma que tenemos que ir deconstruyendo, tenemos que ir como a cambiando esa percepción, Sí, pero humanizándolo, entendemos de hecho, no completamente, idealizándolo, sino humanizándolo. Ujú. porque nuestra idea es que esas personas son la imagen encarnada de Dios y no son la imagen encarnada de Dios. Son Claro. otros seres humanos que tienen diferentes ideas, diferentes tentaciones, diferentes realidades. No, tenemos que sospechar, sobre todo cuando tienen esos lugares de poder, tenemos que sospechar. Claro. Ya comenzaste a como abordar ese tema, pero quería preguntarte eso, ¿por qué creerle más a alguien externo que a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi sobrina, a mi hermano, a Ujú. mi mamá? ¿Por qué se le cree más a esa persona? Por el lugar de autoridad que tienen, ¿no? A veces nosotros investimos digamos, inconscientemente a una persona que tiene un rol o sí, un rol de autoridad, de un montón de cualidades, de un montón de habilidades, ¿sí? Es como, no sé, es cuando un docente, esperamos que un docente pues sea organizado, sea estructurado, sea respetuoso, o sea, como de entrada le proyectamos una serie de cualidades a esa persona porque así se ha ido construyendo ese imaginario. Entonces es muy difícil pensar que esa persona no es como lo he ido construyendo, no es como lo tengo en mi imaginario y que además no solamente es que lo he imaginado, es que se ha nutrido y se ha reforzado este imaginario con todo lo que me dicen, porque es que además a veces los mismos líderes se autoproclaman como pues los hombres y mujeres de Dios, como mamá o papá espiritual, como sí, un montón de asuntos, entonces lo dicen tanto y ya lo hemos hablado aquí que a veces una mentira repetida 1000 veces, la persona puede creérsela, ¿sí? Por más de que la realidad me esté mostrando otra cosa, pero si se dice tantas veces y lo dicen tantas personas, pareciera que es verdad. ¿Cómo vamos a negar algo que tantas personas dicen? Entonces, si los adultos dicen, no, el pastor es, sí, el ungido, la pastora es la madre espiritual, y yo lo escucho constantemente, lo predican, lo dicen, lo repiten, lo ponen en post. eh, es tanta la información sobre lo mismo que cuando viene alguien y con un mensaje contrario a todo esto que he ido construyendo, como que es tan disonante que el efecto, digamos, la respuesta inmediata es no creer esto,
porque es como una sola información en comparación con toda esta información que me afirma que esta persona es impoluta, que esta persona no va a cometer nunca un daño y que es una persona totalmente ungida por el Espíritu de Dios. Pues claro, es más fácil esto. Y lo otro es que a los niños, digamos que en la sociedad, pues, los niños como no son una figura de autoridad, entonces, pues obviamente pareciera que su voz no tiene tanto peso ni tanta validez y siempre estamos pensando pues que ellos están equivocados y que los adultos tenemos que estarlos corrigiendo. ¿Sí? Cuando digamos que toda expresión y ya las investigaciones a lo largo de los años lo han dicho que hay que prestar atención a cualquier expresión, síntoma de los niños. Sobre todo he conocido casos donde ya siendo grandes dicen, yo me siento muy contenta porque la primera vez que le dije a mi mamá, de una vez fue investigó, de una vez fue confrontó, de una vez, y eso es muy sanador. O sea, eso es parte del proceso de reparación, sentir que estoy siendo escuchada y que me creen. Aún en los casos de las adultas o adultos en una iglesia, cuando, por ejemplo, eh, una hermana le cuenta a un hermano que el pastor no le está pagando el salario que es, que lo pone a trabajar horas extras, que no le permite almorzar como castigo por no haber hecho las cosas como él esperaba. Y mi hermano me cree y mi hermano dice, no, esto hay que resolverlo. Mi hermano dice, no, renuncia y buscamos otra posibilidad. O sea, eso de entrada ya es muy, ya es un soporte emocional muy importante. Pero cuando le dicen, ¿no será que estás exagerando? ¿No será que tú eres muy cansona? ¿No será que eres muy dramática? ¿Sí? Cuando ya se pone en sospecha esa palabra, pues ahí es donde hay esa ruptura que tú dices, donde el vínculo se ve afectado y donde entonces esa persona que para mí era de confianza ya deja de serlo y se queda la persona con eso sola, ¿sí? Sí, la importancia de creerle a la persona cercana. Sobre todo, vos me dabas unos porcentajes. Usualmente, yo no sé si es una vaina muy cultural nuestra latinoamericana, nosotros usamos porcentajes así de la nada. Nosotros llegamos y decimos como el 90% de yo no sé qué, yo no sé qué, y no hay ningún estudio que lo avale, pero vos venís de unas conferencias donde un porcentaje muy alto de las denuncias que se hacen contra el abuso en espacios de fe son ciertas. Son ciertas. Ujú. Ya no son- Sí, pues Grace nos daba, pues dentro de su trayectoria de más de 20 años haciendo investigaciones rigurosas, es decir, no es como ir y hablar con una persona, no, son investigaciones que implican grupos focales, entrevistas a profundidad, observación, o sea, entrevistas a diversas personas. Ellos dicen que el 97% de los casos son ciertos, ¿sí? Y lo otro que yo veo, sobre todo cuando son casos de abuso sexual o estafa, que algunas, no todas, muy pocas entran a un proceso jurídico a denunciar. eh, a veces digo, yo no entiendo por qué no les cree si este proceso es durísimo. O sea, nadie se va a meter a un proceso legal solo porque, ay, quiero fastidiarle la vida a X persona o a X iglesia. Sí, esos procesos son durísimos porque además el sistema jurídico tampoco empieza por creer, ¿sí? El sistema jurídico siempre parte de la presunta, ¿cómo se llama? Como que el victimario no es agresor, que no es el responsable del delito, ¿sí? Entonces, el punto de partida no es vamos a creerle a la víctima, sino que el punto de partida es vamos a ver si lo que dice es cierto. Entonces, la víctima es la que le toca ir a buscar un montón de pruebas, evidencia, testigos. O sea, eso es en serio, es un asunto durísimo, porque la víctima está con todo el dolor y el sufrimiento por el que pasó, todos los daños, las heridas que tuvo que vivir y que siguen generando unos impactos en el presente, pero además involucrarse en un tema legal es agotador económicamente. Yo he tenido muchas personas que me han dicho, Lina, yo he tenido que hacer rifas, bingos, vender lechona, ¿sí? Para poder pagarle al abogado, para poder pagarle a la psicóloga jurídica y forense que hace el peritaje. Es decir, entrar a este tipo de situaciones eh, evidencia
el desgaste que es para la persona que quiere romper el silencio, aun si no se denuncia legalmente el impacto que hay para su imagen, porque entonces lo que le dicen es tú eres una buscona, tú dañaste un hogar, tú te le metiste, tú eres la responsable. Sí, entonces toda la carga moral, todo el juicio social que hay sobre la persona es muy difícil de llevar. Entonces pareciera, digamos que a veces decimos a la ligera, no, eso es porque es dramático, eso es porque quiere dañarle la imagen al pastor. Realmente Grace decía, los casos son mínimos, el 97% es verdad, ¿sí? Y esa cifra me parece importante para las personas que nos están escuchando, Lina, porque es una forma de decirles lo más seguro es que si tu hijo o tu hija, tu sobrino, tu sobrina, tu hermano o tu hermana te está hablando sobre abuso dentro de espacios de fe, con el liderazgo, con el pastorado, lo más probable, 97% de probabilidad es que es cierto. Y no es un porcentaje salido de la nada, no es Ujú, este porcentaje de nuestras conversaciones que no tienen un apoyo científico, no, ujú, es un ujú, porcentaje que una entidad, una institución grande de Estados Unidos en medio de su acompañamiento a víctimas en diferentes lugares del mundo ujú. se han dado cuenta y han logrado triangular y han logrado llegar a decir es un 97% probable que quien denuncia está diciendo la verdad. Claro, y esta estadística, digamos, se correlaciona con estadísticas en otros entornos, ¿no? Cuando un niño dice fue mi familia o cuando un niño dice fue mi profesor, ¿sí? Es decir, las investigaciones apuntan a que la mayoría de casos son ciertos independientemente del entorno. Lina, hay otras texturas, ¿cierto? Entonces, que Ujú. esta primera fue la textura de no le creyeron, en la familia no le creyeron. Y Y es se rompe importante la creer confianza. porque Ujú, se rompe la confianza. Y es importante creer y quiero focalizar eso porque es una cifra muy alta y no es una cifra salida de la nada. El 97% de los casos son verdad. verdad. Ujú, La familia no le cree, hay una fractura con la familia, la idea de mi entorno seguro, las personas que me protegen, se ve golpeada esa idea, ¿no? Se ve golpeado ujú, esa confianza y esa certeza de este es mi entorno seguro. Ya no hay entorno seguro porque donde se supone que me van a defender no me defienden porque no me creen. ujú, Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que sí le creen a la víctima y la defienden. Ahí ocurren otras realidades. otra realidad. Ujú, sí, allí desafortunadamente, digamos, aunque la familia le cree que es súper valioso, además, que es súper sanador para las víctimas, que alguien diga, yo te creo, sí, no, yo tampoco voy a volver a esa iglesia, voy a apoyarte, sí, cuando son casos de delito, vamos, yo te quiero acompañar si quieres denunciar, que muchas veces esto lo hacen, no sé, los esposos, los hermanos, las mamás, los papás, los amigos, las amigas, ¿sí? Eso es fundamental. El asunto es que cuando las congregaciones, y más cuando tienen poder económico, cuando tienen un poder, digamos, histórico por su trayectoria, se dan cuenta de esto, por ejemplo, que la misma familia o amigos están motivando la denuncia, empiezan a atacar a esa red de apoyo, ¿sí? Entonces, conocemos varios casos, sobre todo de abuso sexual, donde las víctimas han denunciado con el respaldo de sus esposos, de sus mamás, sus papás, sus hermanos, sus amigos. Y lo que hacen los agresores, a veces también respaldados y apoyados aún por el liderazgo en general, es generar intimidación a estas personas. La mayoría de veces lo hacen generando haciendo denuncias de injuria y calumnia, ¿sí? Esto, digamos, es una manera de generar miedo a la víctima para ver si se desmotiva a seguir con el proceso legal. Es como una forma de hostigamiento de decir, tú nos denunciaste, tú
no sé, hablaste y saliste a los medios a abrir y hablar sobre este tema, entonces ahora atente a las consecuencias, ¿sí? Y las consecuencias, pues como ya no pueden tocar más a la víctima porque están en un proceso legal y cualquier cosa que le hagan, pues obviamente va a ser una evidencia adicional de su agresión, entonces lo hacen a los que están alrededor. Por ejemplo, hace entonces, como les decía, denuncia de injuria o calumnia a sus esposos, denuncia de injuria o calumnia, por ejemplo, y lo voy a contar personalmente, a sus profesionales que están acompañándolo. A mí me han denunciado, me denunció un pastor, pseudo pastor, siempre lo llamo así, pseudo pastor, por injuria y calumnia, porque apoyada por, digamos, interesada por mi consultante, y con otro pastor que también conocía el asunto, denunciamos ante la institución religiosa de los hechos, ¿sí? Entonces, eso le fastidió un montón, obviamente, porque pues, se pone en duda su imagen, su rectitud y toda su trayectoria como pastor, y lo que hizo fue denunciarme, y obviamente, pues era mentira, entonces no tenía evidencia, entonces se cerró el caso. Em, pero además también, por ejemplo, empiezan a hostigar a la familia o empiezan a generar chismes, ¿sí? Y hay otro asunto, es que como los pastores tienen acceso muchas veces, los líderes eclesiales como consejeros, capellanes, en fin, tienen acceso a información tan privada de los congregantes, a veces utilizan esa información privada que conocían de la víctima o de su familia para difamarlos, ¿no? Entonces, digamos, conoció que, me voy a inventar, que hace 10 años el papá de la víctima, no sé, cometió adulterio. Entonces ya empiezan a hablar del adulterio del papá de la víctima para dispersar la atención en el foco del delito y empezar a decir, ¿vieron lo malo que es esa familia? Esa familia es terrible. ¿Cómo le van a creer a esa familia? Si esa familia ha pasado por esto, si esta familia hizo esto. Entonces empiezan a difamar con otros asuntos y con otros contenidos a las familias que están respaldando o amigos que están respaldando o profesionales que estamos respaldando a las víctimas para un poco desestimar esa denuncia, para desmotivar que el proceso siga y al final muchas personas, por ejemplo, cansadas de eso y cansadas de ver a sus familiares desgastándose, dicen, no, ya, dejo esto hasta aquí, no sigo más porque estoy cansada, llevo, no sé, 8 años en este proceso legal, mi familia ha sufrido, mi mamá le ha dado depresión por esta situación, mi esposo está angustiado, las que tienen hijos pues tienen mucho miedo de que sus hijos se enteren de todos los detalles y que de pronto vayan a sufrir bullying en su colegio. O sea, es tanto el miedo que van generando que lo que quieren es hostigar para que la persona no continúe en el proceso legal y abandone, deserte de esto que es tan difícil. Y allí también hay una forma de violencia. De hecho, hoy hay un término que puede ser, y algunos jurídicos, abogados me dirán, no, aquí no aplica tan así, pero se parece y que es violencia vicaria, ¿sí? Que está más en el contexto de la violencia de género, que es cuando el agresor no emite su daño directamente a la mujer, pero sí a sus hijos o a sus familiares para producirle un daño emocional y psicológico agudo, ¿sí? Aquí pasa algo parecido, es ya no puedo hacerle daño a esa persona porque esa persona ya me denunció, entonces pues no le puedo hacer nada porque se va a ir en mi contra, pero entonces le hago daño a los demás, los difamo, digo mentiras, cuento secretos que sabía y que me contaron de pronto en una consejería, para hacerle daño y seguirle haciendo daño a la víctima. Y eso es muy doloroso. Lina, también se me ocurre un poco el uso de la investidura ministerial y Ujú. de los lugares de poder espiritual para hablar en contra de quienes están a favor de la víctima, ¿no? El Claro. púlpito, a través de los sermones, a través de el poder de influencia que tienen como pastores y líderes y expresar que las personas deben alejarse de la víctima y de las personas que estén alrededor de la víctima, con
discursos muy espiritualistas, es que Ujú. el diablo los está utilizando, el diablo les ha tomado, es que ellos son referentes y agentes de Satanás, es que Son ellos los están a Judas. dañar la iglesia, exacto. Entonces la gente empieza a tener como esta idea de que ellos son los malos, las Ujú, malas, y, y, y el malo es ese pastor que está ujú. usando su influencia, su Que los investidura, su manipula. ministerio para satanizar a quienes le están denunciando, ¿no? Claro, y a quienes están buscando justicia, a quienes están queriendo que la verdad salga a la luz para prevenir que haya nuevos casos, porque realmente muchas víctimas terminan denunciando porque sienten una responsabilidad, ya ni siquiera con, pues, con ellas mismas, sino con que no vayan a haber otras personas que tengan que vivir lo mismo. Entonces, ese sentido de solidaridad y de justicia pues que buscan de alguna manera resolverlo, pues es satanizado, como bien decías, y se empiezan a estigmatizar estas personas, ¿no? Es como ellos son las ovejas negras, ellos son los tomados por Satanás, ellos son los Judas Iscariote, y en el discurso se complementa con la narrativa de que el pastor o la líder o, en fin, el apóstol, como le queramos llamar, que ha sido agresor o abusador, es pues una víctima de las calumnias y Dios va a sacarlo adelante y Dios así va a hacer justicia y vamos a ver cómo esta persona que ha sido calumniada, Dios la va a sacar y le va a dar un lugar de mayor poder y de mayor reconocimiento. Sí, eso es súper utilizado. Alguna vez escuchaba un sermón después de que la congregación se dio cuenta que su pastor tenía una orden de captura. Entonces usaron a X persona para que diera el sermón y el sermón fue que José fue a la cárcel y que así como José fue a la cárcel injustamente y luego Dios lo utilizó para mostrar su gloria, así también iba a ser en este caso. Así que no se preocuparan porque el pastor iba a ir a la cárcel, porque esto Tenemos era una risita nuestro. escondida porque sabemos exactamente de quién estamos hablando. Entonces tenemos ahí Sí, la complicidad detrás de la sonrisa, pero sabemos quién dio ese sermón. claro. Entonces es como querer manipular usando el texto bíblico para desdibujar el delito, desdibujar el pecado del líder, de la autoridad divina, entre comillas, y asemejarlo a un mártir, porque se vuelven mártires de la fe, ¿sí? Como un José que fue a la cárcel o como un Pablo que fue a la cárcel, ¿sí? O como un Pedro que fue a la cárcel. Entonces utilizan cualquier elemento de la situación para forzadamente darle un, digamos, un matiz de superioridad moral y de alta espiritualidad. Es decir, como si si José, si Pablo, si Pedro no fueron a la cárcel, pues ¿por qué no este gran hombre de Dios? Sí, sí, Mencionaron a Jesús, ¿no? Mencionaron a Jesús y a todo todo el proceso jurídico que vivió Jesús y dijeron que había sido injustamente y así como con ya, Jesús, con esta persona era lo que estaban intentando decir. Con esta persona también están siendo injustos porque exacto. Jesús fue llevado al tribunal del imperio de una manera injusta. Injusta. Así están llevando al tribunal de Colombia a esta persona Ujú. de manera Exactamente. injusta. Y Sí, esta persona tiene orden de captura a nivel internacional que por vacíos jurídicos colombianos no lo han extraditado. Ujú. Am, Lina, hay otra vaina que me parece muy importante mencionar y es que eso lo acompañan en las iglesias pentecostales con los dones en los que se creen dentro del pentecostalismo, ¿no? Entonces está el pastor emitiendo su sermón en contra de la víctima que le está Ujú, denunciando y en contra de las personas que hacen parte de su red de apoyo ujú, y lo acompañan con lenguas, ujú. ¿no? Y Y con y profecía. y con profecías y con Ujú, visiones. Y claro, en el imaginario colectivo de la gente, si hay lenguas, está respaldado por Dios.
Si hay lenguas, es que Dios está hablando a través de esa persona y Dios está manifestando a través de todo lo que esa persona está diciendo Así es. y se blinda esta Ujú. persona ah, contra cualquier idea que se quiera manifestar de abuso, porque es que es la persona de Dios, él es ministro de Dios, no habla en Es. lengua. Si hay Ujú. profecías y tal vez la profecía no viene del mismo pastor, sino que hay otros que profetizan y yo te voy a guardar y es una calumnia y es una injuria y yo, Dios, voy a hacer que tus enemigos caigan y Exacto. la. Y lo que se está haciendo es conscientemente blindar con una idea espiritualista el hecho de que el pastor es un victimario o la pastora o el líder o quien sea que está ocurriendo dentro de realidades de abuso, ¿no? Entonces, es también un poquito el llamado importante es a sospechar incluso de las lenguas, incluso de Ujú. los dones, incluso de las atmósferas en los que se siente emocionalmente cosas que uno ah, nos acostumbramos a decir es la presencia de Dios ocurriendo, ¿no? Pero hay un Sí. montón de elementos detrás, la música que está acompañando, el hecho de que los dones los tenemos por allá arriba dentro del pentecostalismo y quienes hablan en lenguas y quienes profetizan, entonces eso tiene que ser de Dios. Hay que sospechar de eso, no hay que asumir si hay lenguas que es Dios hablando a través de esa persona y ya. Así es. Yo creo que hay que sospechar de varios aspectos, como lo decía, de la misma predicación, como, es decir, si yo llego un domingo y la predicación es sobre esto, yo tendría que preguntarme por qué están predicando esto, es decir, cuál es el sentido detrás de un mensaje como este, ¿sí? Porque justo es cuando ya los van a capturar o justo es cuando algo, cuando se emite ¿qué? ¿Cómo se llama? Como una orden de captura. Justo es cuando ocurren esas cosas que aparecen este tipo de mensajes, ¿sí? Así se, no sé, vienen de un tiempo de predicar sobre, me voy a inventar, sobre la familia, pero interrumpen ese curso que tenían para hablar de estos temas. Entonces, es como reflexionar alrededor de esto. Hay un asunto que yo a veces puedo comprender, no compartir, y es que a veces han habido personas, o hay personas dentro de las congregaciones que, digamos, han tenido una buena experiencia con ese líder, es decir, ese líder nunca las ha irrespetado, nunca las ha gritado, nunca las ha manipulado, al contrario, ha sido hasta amable, hasta generoso con la familia que pronto tuvo alguna necesidad. Y a veces es como a mí no me pasó, entonces, ¿cómo le va a pasar a los demás? Y creo que allí necesitamos ser mucho más empáticos en ese sentido a la hora, como decías tú, de sospechar. Puede ser que a mí no me pasó, pero no significa que porque a mí no me pasó, a la otra persona no le haya pasado. A veces las otras personas están en unas situaciones de vulnerabilidad en donde que son aprovechadas por estos líderes eclesiales y que saben como así, como este pastor seguramente sabía que tu hermanita no iba a hablar o iba a hablar y no le iban a creer. Así, Claro. ajá, así mismo pasa en cualquier entorno, digamos, abusivo. Generalmente identifican las personas más vulnerables en donde no tienen tanto reconocimiento, probablemente su palabra no va a tener tanto efecto para generar los actos abusivos. Entonces, creo que allí tenemos que ser mucho más empáticos y eso lo cuento por mí, es decir, cuando a mí alguna vez me llegó alguien de, una iglesia cercana a la mía, no era mi congregación, fue súper impactante, es decir, como esto pasa, esto puede ocurrir en esta institución que además uno idealiza tanto como, esto puede pasar. Claro, y yo partí siempre del hecho, y bueno, la formación profesional pues me ayuda muchísimo también a decir, parto de creer, ¿sí? Además, porque no creo que una persona se vaya a poner en una situación tan agobiante como la vi a esta persona para decir una mentira, ¿sí? Es decir, nadie quisiera que su vida fuera atravesada por un abuso, nadie.
Ahí uno no sueña y el otro año ojalá tuviera un abuso, nadie, ¿sí? Entonces, a veces, de hecho, ponemos toda la responsabilidad sobre la víctima y creemos que estaba buscando ser abusada, que estaba buscando ser dañada, que estaba buscando ser lastimada. Y eso es tan perverso, ese tipo de argumentos. Entonces, creo que la solidaridad es muy importante. De hecho, yo tengo un caso cercano de una persona que hoy está en la cárcel por ya condenada porque abusó de su hija, ¿sí? Y esta persona estuvo en mi congregación varios años y no le hizo nada a ninguno de nuestros jóvenes. De hecho, yo me di a la tarea porque muy preocupada dije, ¿será que algo le hizo aparte de nuestros jóvenes? Y todos dijeron, no, 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 no. Claro, luego entendí pues que de alguna manera había tanta seguridad en las formas de ejercer los ministerios que esta persona no tenía como entrada, ¿sí? Y digamos, no vio algo vulnerable para tener allí donde agredir y luego ya entendí un poco más su patrón de conducta y obviamente allí dentro de la iglesia no iba a ser, pero se fue, ¿sí? Es como decir, se fue de la iglesia, sí, nunca supimos por qué se fue y luego nos dimos cuenta de esto. Entonces, si yo me hubiera quedado solo con la imagen de la persona que conocí en la iglesia, yo hubiera dicho, no, mentiras, esa niña debe estar inventándose que su papá la abusó. Y resulta que no, que es cierto, hay pruebas y está condenado. Entonces, no porque no me pasó a mí, no porque no lo vi cercano haciendo cosas, no significa que la persona no lo haya hecho o que lejano a mí no estén ocurriendo un montón de cosas. Lina, hay algo que tengo en mente y es, tengo la idea de que cuando hay una red de apoyo que le cree a la víctima, es más factible, por un lado, que la víctima salga adelante en su Ujú. salud emocional, pero por otro, que haya la fuerza para denunciar y que esa denuncia tenga la posibilidad de llegar hasta las consecuencias de que el victimario pague por lo que hizo, ¿no? Así es. Ese es un punto clave, es decir, yo todas las víctimas, es decir, mi estadística interna es que todas las personas que conozco, víctimas de abuso sexual o víctimas de algún otro tipo de delito del contexto eclesial que se atreven a denunciar, es porque tienen al menos una persona que les ha creído y que les ha dicho, estoy contigo en la denuncia, es decir, con toda, vamos con toda. Sabemos que esto va a ser difícil, pero vamos con toda. Ya sea, como les decía, un amigo, una amiga, esposo, lo vimos en el caso de Metamorfosis, que los tuvimos en el 25N, como amigos, ¿sí? Esposos, estuvieron allí respaldando la denuncia y eso favoreció que las mujeres rompieran el silencio ante el sistema jurídico, insistieran con todo lo que les costó emocionalmente, anímicamente, económicamente, pero lo hicieron. Entonces, cuando hay ese respaldo, así sea de una persona, es mucho más fácil que rompan el silencio y que se animen a dar el paso de la denuncia. Ujú. Nina, no, muchas gracias. Qué genial. Creo que un llamado importante a las personas sigue siendo, créanle a sus familiares, créanle a sus amigos cuando exponen ser víctimas de abuso dentro de los espacios de fe. Y lo segundo es que creer va a ser difícil. Hacer parte de la red de apoyo de una víctima de abuso en espacios de fe va a ser difícil y va a ser difícil por lo que representan los liderazgos dentro de la iglesia, ¿no? Y para las familias. Pero también el hecho de creer es lo que va a darle la fuerza a tu amigo, a tu amiga, a tu hijo, a tu hija, Ujú. de salir adelante en su salud emocional, pero también de llevar adelante las denuncias contra el liderazgo. Y creo que es importante que nos hagamos conscientes de que esto es una realidad dentro de las iglesias, dentro de las comunidades. No todos, genial, eso es cierto, pero no significa que no sean muchos, ¿no? Exacto. Y que en cada uno de nuestros lugares podría ser que haya una realidad de abuso. Necesitamos Ujú. sospechar y necesitamos denunciar cuando ocurre porque las iglesias deben ser lugares seguros.
Y el primer paso para que sean lugares seguros es que podamos denunciar, hablar abiertamente de las realidades de abuso dentro de las iglesias, ¿no, Lina? Tomás, yo ¿Qué quería también piensas? mencionar, Dale, dale. sí, mencionar algo, y es que esto también nos da como unas pistas cuando acompañamos a víctimas de estos abusos, tener en nuestro radar a las familias, es decir, no sé, me voy a, voy a pensar en un escenario, ojalá fuera siempre ese escenario, y es que la iglesia acepta lo que ocurrió, está en disposición de reparar, está en disposición de, no sé, por ejemplo, pagar por atención psicológica a las víctimas, que tengan también en su radar a esos familiares, y no solamente la víctima, sino de pronto ese esposo que es en silencio también sufre, porque ve los síntomas en su esposa, o esa mamá que se siente súper culpable porque no, porque cree como que en parte tengo responsabilidad porque no cuidé a mi hija y me confié demasiado en la iglesia y allá justo fue que le hicieron todos estos daños, ese papá que también se siente culpable, es decir, tengamos en nuestro radar en el acompañamiento, por ejemplo, pastoral, psicoespiritual, también a los familiares, porque muchos de ellos empiezan aún a presentar sintomatología aguda, ¿sí? Depresión, ansiedad, los niveles altos de culpa los lleva a esto, aún hasta ideación suicida. He conocido casos de esos, de es tanta la culpa de lo que le pasó a mi hija o a mi hijo en esa iglesia que me siento el mayor responsable por haber confiado en este líder y entonces más bien me quiero morir. Entonces creo que no podemos dejar de ver esta red que está allí y que muchas veces también sufre unos impactos significativos por esa valentía de brindar respaldo. Entonces creo que allí también tenemos que tenerlos muy presente en los acompañamientos. Completamente, Lina. Ujú. Muchísimas gracias a vos que nos estás viendo. Ayúdanos a expandir este mensaje, no para hacernos famosos, no nos interesa eso, lo que nos interesa es que este tema que es tan importante y que se maneja desde tanto secretismo dentro de las iglesias cristianas pueda ponerse sobre la mesa y que eso nos ayude a tener comunidades seguras, a tener comunidades de bienestar y de amor, que de eso se trata el Evangelio, de que nos amemos los unos a los otros. Y dentro de escenarios de abuso, eso no refleja el amor del Evangelio. Lina, mil gracias, un abrazo gigante. Un abrazo, chao.